Doctor Paul, muy buenas noches. Buenas noches, amigos de Gaceta, ¿cómo les va? Buenas noches, queridos participantes. Esperemos iniciar en este momento una provechosa comunicación. De mi parte, la mayor disposición para absolver las dudas o compartir con ustedes, porque a veces también comparto con los participantes las dudas que yo tengo y que el propio sistema jurídico tiene, porque no todo está resuelto, si cabe el término. Bueno. eh, Si bien hoy vamos a hablar de la contratación laboral, de acuerdo al programa que ustedes ven, tendríamos que comenzar antes que con la clásica definición de contratos de plazo indeterminado, contratos sujetos a modalidad o temporales, contratos a tiempo parcial, etcétera. Antes que todo, creo que el punto de partida es cuando hay un contrato laboral y que no se entienda contrato laboral por un documento. Entiéndase contrato laboral por la relación o vínculo de naturaleza laboral que se establece entre los dos sujetos protagonistas de la relación laboral. Entonces, esta charla de hoy con ustedes vamos a revisar ni más ni menos que el punto de partida de una vinculación laboral. Y eso es para mí trascendente. Si los tuviera a la vista en un seminario presencial, haría lo que normalmente hago en muchas ocasiones. Les preguntaría a modo de sondeo a ustedes, ¿cuál consideran que es el derecho laboral primordial o fundamental? Probablemente algunos me dirían que la seguridad y salud en el trabajo, en la medida en que la vida misma del trabajador está comprometida en su protección. Otros dirían la remuneración, porque con la remuneración es el medio por el cual el trabajador se sostiene y sustenta la mantención de su familia. Y así podríamos entrar en, otros dirían el contrato, etcétera. Pero esa pregunta tiene un afán provocador que me lleva luego a decir, a mi opinión, cuál puedo entender que constituye, no sé si llamarlo en el derecho laboral más importante, o permítanme llamarlo, cuál es el derecho laboral primordial, es decir, antes que importante, el que es la piedra fundante, la puerta de entrada a todo el ordenamiento jurídico laboral. Y para mí es el hecho de que a una persona se le reconozca como trabajador si ostenta esa condición. Es decir, que se reconozca que Juan Pérez es trabajador es de partida el punto inicial para que Juan Pérez, ya reconocido como trabajador, formalmente ustedes saben eso no, se traduce en la inclusión de trabajador en la planilla, etcétera. Pero formalmente reconocido como tal en su condición de trabajador, este señor Juan Pérez va a ser objeto de protección del derecho laboral. Y cuando hablamos de la protección del derecho laboral, ahí ya comenzamos a hablar de todo ese abanico de derechos laborales individuales, colectivos, procesales, administrativos, en el caso de la inspección del trabajo, etcétera, etcétera, que le corresponden por su condición de trabajador. Pero se dan cuenta, lo primero fue el reconocimiento del trabajador. Ahora, claro, lo normal, lo esperable, es que cuando un empleador contrata a Juan Pérez, lo contrate como trabajador, si es que a sabiendas sobre todo del empleador que se trata de un trabajador. Pero aunque parezca increíble, creo que ya no parece increíble nada en nuestro país. Y creo que ustedes también lo tienen claro. Hay muchísima informalidad laboral. ¿A qué nos referimos especialmente con esto de informalidad laboral? A que hay mucho trabajador que tiene la condición de tal, ahora vamos a examinar cuáles son los elementos que nos permiten determinar que existe una relación laboral, pero hay muchísimos trabajadores fuera del ámbito formal de la economía y de las relaciones laborales. Para decirlo en sencillo, hay muchísimos trabajadores que no están registrados en las planillas. Y claro,
el registro en la planilla constituye nuestra medida, nuestro filtro, nuestro indicador de formalización, ¿no? Tengo 30 trabajadores en planilla, pero tengo 4 fuera de ellos. Ah, soy un informal porque respecto de 4 no les estoy reconociendo su condición de trabajadores. Entonces, si bien vamos hoy a examinar también los contratos temporales y todos los problemas que acarrea la contratación temporal, y sobre todo cómo tomar las previsiones del caso, hoy vamos a partir de esto que estoy llamando yo el inicio, la puerta de entrada al mundo del derecho del trabajo a través de la relación laboral. ¿Y cuándo hay relación laboral? Cuando estamos frente a un trabajador y un empleador. Ok. ¿Quiénes son los sujetos de la relación laboral? El trabajador y el empleador del contrato de trabajo. El empleador. ¿El empleador quién es? Es la persona física o jurídica o agrupación sin personalidad que recibe el trabajo que presta el trabajador asalariado. Fácil de entender. Hay entidades públicas, independientemente de que cuenten con un régimen laboral de la actividad pública o de la actividad privada, o régimen CAS, que también es una modalidad especial de la actividad laboral pública, independiente de ello, el empleador puede ser una entidad pública o privada. Pero en esta definición también está el elemento o agrupación sin personalidad que recibe el trabajo. Es que de pronto podría ser una empresa que no está formal. Esos casos sí son unos casos bien difíciles y discutibles, especialmente para la inspección del trabajo. Cuando la inspección del trabajo desarrolla su labor de formalización, bueno, encuentra una empresa que tiene su RUC, que está formal, pero que no tiene a los trabajadores registrados en planilla, pero tiene un punto de conexión para comenzar a perseguir la subsanación de colocar a los trabajadores en planilla. ¿Cuál es ese punto de conexión? Que tiene el RUC de la empresa. Es decir, es una empresa que, al menos en el ámbito tributario, está formalizada. El problema es cuando el inspector detecta que hay trabajo subordinado, asalariado por cuenta ajena. Ahora vamos a ver el día de hoy cuáles son los elementos que tipifican la existencia de una relación laboral. El problema es cuando este inspector debe actuar y forzar el cumplimiento de las normas ante un empleador que no tiene ni siquiera una identificación RUC, que es la identificación básica para efectos de emitir boletas de venta y en general documentos tributarios. Entonces podrían dar, por eso podría haber una agrupación sin personalidad que también recibe el trabajo, también es receptor de la energía laboral puesta a su disposición por un trabajador. Ahora, las entidades públicas, piensen en un ministerio, piensen en un fiscalizador, piensen en Sunafil, también es una entidad pública, piensen en E-Salud, piensen en los registros públicos. Son entidades públicas, tienen trabajadores, por supuesto que tienen trabajadores. Ahora, el hecho de que sean entidades públicas no significa que a su interior, es decir, que sus trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Hace muchos años la regla era que las entidades públicas necesariamente pertenecían al régimen laboral de la actividad pública, que históricamente ha sido el régimen del decreto legislativo 276, ¿no? Ley de bases de la carrera administrativa. Pero hoy es posible que al interior de una entidad pública su régimen laboral, el régimen laboral de sus trabajadores, no sea el régimen laboral de la 276, el histórico del sector público, sino que también pueda ser el régimen laboral de la actividad privada. Y en muchos casos coexisten trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada con otros trabajadores que están bajo contratos CAS o contratos administrativos de servicio
Y también hay coincidencia entre trabajadores que están bajo el régimen laboral de la actividad pública, 276, ¿no? Así se le conoce, con trabajadores del régimen CAS. Y excepcionalmente puede haber una entidad, que las hay, aunque le parezca increíble, a cuyo interior existan trabajadores bajo el régimen laboral 728, otros bajo el régimen laboral de la 276, carrera pública, y otros bajo el régimen laboral CAS. Todo al interior de una entidad. Bien. El empleador es el titular de los medios de producción, ¿sí? Y también es el titular o quien tiene derecho a apropiarse de los frutos del trabajo generados por los trabajadores que pusieron su energía laboral a su disposición, ¿a cambio de qué? De una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación que se origina en el marco de una relación laboral en favor del trabajador? Es la remuneración. Pues bien, ¿quién es el titular de los frutos de los frutos que se consiguen con el trabajo de los trabajadores? ¿Quién es? El empleador. Pero así como el empleador es el titular de los frutos del trabajo, también se dice que correspondientemente el empleador también debe ser quien asuma los riesgos del negocio, es decir, los resultados positivos o negativos que la gestión del negocio origine. ¿Y cuándo se da este tema? Cuando ustedes a veces escuchan al empleador, no tengo dinero, por eso me estoy atrasando con sus pagos, etcétera, etcétera. Pues bien, así, entonces, el derecho laboral le responde de la siguiente manera. Así como tú eres el titular originario de los frutos del trabajo del trabajador, ¿no?, a cambio de la remuneración que tú le dispensas, así también el trabajador es ajeno a los riesgos del negocio. ¿Qué significa eso? Que la marcha económica del negocio quede en manos del empleador y, por tanto, las consecuencias de la buena o mala marcha del negocio, si son buenas, van a ser de goce del empleador, y si son malas, también deberían ser asumidas por el empleador. Muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando, sobre todo los representantes de los empleadores, pero si resulta razonable, justificado y legítimo que si el negocio anda mal, pues todos nos tenemos que mojar, y eso indudablemente también genera un impacto en el trabajador. Eso es verdad. Si bien eso es verdad, el derecho laboral trata en lo posible que esas situaciones sean situaciones excepcionales. Pero que las contempla, sí las contempla. Por ejemplo, existe el despido por razones económicas. Claro, es un procedimiento que se tramita ante el Ministerio de Trabajo, no es un procedimiento que así nomás el ministerio suele acordar, no es muy grato para un ministerio estar autorizando ceses de contratos de trabajo, pero de que existe esa posibilidad, existe esa posibilidad. Eh, es posible que las partes acuerden cronogramas de pago en tanto se supera las condiciones económicas de la empresa. Esto, en algunos casos, la inspección del trabajo no lo admite. A veces la inspección del trabajo acude a una empresa y solicita que se le acredite, por ejemplo, el depósito de la CTS. Y a veces los empleadores, sus representantes, muestran ante el inspector un acuerdo alcanzado entre trabajadores y empleador, en virtud del cual los trabajadores reconocen las circunstancias de apremio económico por las que atraviesa la empresa y concuerdan con el empleador diferir, postergar, hacer una suerte de calendario para regularizar los pagos atrasados o los que en adelante comiencen a atrasarse. Una posición estricta de un inspector puede consistir en que esos acuerdos podrían no ser válidos. No es que el trabajador esté renunciando en la medida en que no está diciendo que no va a percibir esos derechos. Lo que pasa es que los derechos del trabajador no solamente deben percibirse,
sino que deben percibirse en la oportunidad correspondiente. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. La remuneración representa para un trabajador, para nosotros los trabajadores, y estoy seguro que me estoy dirigiendo a trabajadores, más allá de que sean representantes de las empresas, no dejan de ser trabajadores. La remuneración representa para todos nosotros nuestro medio de subsistencia y nuestro medio de realización de y satisfacción de las necesidades de nuestro grupo familiar, ¿correcto? De ahí que no sea tan flexible el derecho laboral para permitir o para admitir que los riesgos del negocio se trasladen así nomás a los trabajadores. El empleador asume como regla los riesgos del negocio y dentro de esos riesgos está la mala marcha económica del negocio. Ahora, el empleador es quien recibe la prestación del servicio, sí, pero yo les planteo también de una manera, si quieren, provocadora esta pregunta. Por lo general uno dice, yo contrato a Juan Pérez y Juan Pérez trabaja en mi fábrica. Entonces, cualquiera puede decir, sí, pues, tú le pagas una remuneración porque él te está prestando un servicio. ¿Qué está haciendo en tu fábrica? No sé, está manipulando una máquina, está trasladando bienes de la empresa, está almacenando productos, está elaborando diseños, etcétera, ¿no? Es decir, la concepción clásica es entender que la prestación del servicio en favor del empleador, a cambio de la remuneración, es una prestación directa. ¿Qué quiere decir directa? Que está vinculada esta prestación al desarrollo de las actividades del empleador en sus propias instalaciones, como se los he estado planteando. Sin embargo, hoy y desde hace muchos años, el fenómeno de la tercerización, que ustedes lo conocen perfectamente, y que hoy es un tema bastante común, y consiste en que una empresa traslada a otras el desarrollo de fases de su ciclo productivo. Y en esos casos uno podría preguntarse, yo soy una empresa de vigilancia, ¿correcto? Sí. Yo contrato a Juan Pérez para que elabore para mí. Entonces uno podría entender que Juan Pérez, al laborar para mí, va a prestar servicios en mi empresa. Sí, es verdad. Está en mi planilla, me presta servicios, pero esa prestación de los servicios del vigilante al dueño de la empresa de vigilancia no es que le está prestando el servicio directamente a él. Me refiero en que el contenido de la prestación de sus servicios no se traduce en un servicio que le está brindando al empleador directamente, sino que en el caso del vigilante, el empleador lo destaca a a un cliente, una empresa, una institución, donde efectivamente este trabajador mío de la empresa de vigilancia va a desarrollar sus servicios. Entonces, en esta definición alguien podría decir, sí, entonces quien recibe la prestación del servicio es el cliente de la empresa de vigilancia, porque ahí está metido Juan Pérez 12 horas. Bueno, en términos efectivos, en términos de trabajo efectivamente prestado, es verdad. Quien recibe la prestación del servicio, en este ejemplo, es, digamos, la fábrica a donde yo destaqué a mi trabajador vigilante. Sin embargo, eso no impide apreciar que si bien el desarrollo efectivo de los servicios de vigilancia se brindan en las instalaciones de mi cliente, eso no implica que esos servicios efectivamente prestados a mi cliente, esos servicios se están dando en el marco de una relación contractual entre el vigilante y mi empresa, sino que yo estoy derivando la prestación efectiva de esos servicios hacia un cliente, porque precisamente en eso consiste mi objeto de negocio, en brindar servicios de vigilancia a los clientes.
El empleador ya lo venía diciendo, puede ser una persona natural o jurídica. Eh, Ahí que ustedes están viendo en las láminas, por ejemplo, en el primer par de dibujos, vemos al titular, digamos que es el dueño de la empresa, a la izquierda de una fábrica y a la derecha están los trabajadores, ¿correcto? En las láminas debajo, también en nuestras casas, en las de ustedes, en la mía, también puede desplegarse trabajo subordinado, objeto de protección del derecho al trabajo. ¿En qué supuesto? En el trabajo del hogar. ¿Quién es el empleador? El titular del hogar, la familia que recibe los servicios del o la trabajadora del hogar. Y también van a ver a su derecha que si hay una secretaria que trabaja a disposición de una entidad sin fines de lucro, y pongamos como ejemplo la iglesia o las iglesias en general, tenemos entendido, ¿no? Que su objeto es más bien de carácter espiritual, si cabe el término, y no crematístico, no tienen por objeto generar riqueza. Pues bien, en ese caso, la secretaria de una parroquia, si presta sus servicios encuadrados en la subordinación, sujeta a un horario, sujeta a un poder fiscalizador, sujeta a una sanción, etcétera, también podría ser válidamente reconocida como trabajador. Probablemente algunos estarán pensando y dirán, sí, pero puede haber trabajo voluntario al interior de una institución sin fines de lucro. Es verdad, es verdad. Puede haber trabajo, la regla es reconocer que hay trabajo asalariado. Sin embargo, podría determinarse que en ciertos supuestos, fíjense los bomberos, o en el supuesto de, han visto los y las voluntarias que contribuyen en los hospitales con carácter social, están ahí apoyando, de hecho están prestando servicios, sin embargo son personas que se llaman voluntarias, ¿no? Ese es el trabajo voluntario, digamos. Pero ese trabajo es la excepción. La regla es que cuando hay trabajo asalariado, lo que deba corresponder es una contraprestación, es decir, una remuneración. El trabajador es quien voluntariamente presta sus servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica. ¿Quién es esa persona? El empleador o empresario. Eh, y allí ya estamos haciendo la primera mención en esta noche de lo que es, para efectos de reconocer cuándo hay relación laboral o no, o cuándo se debe trabajar o no, ya estamos tocando en este momento el tema más polémico. Es cuándo una prestación de servicios, y probablemente cuando ustedes hagan sus consultas, seguramente van a poner esos casos de laboratorio, cuando una prestación de servicios que alguien brinda a otro que lo contrata, cuando esa prestación de servicios se brinda de manera autónoma, caso en el cual no es objeto de protección del derecho al trabajo, y cuando esa prestación de los servicios se brinda de manera subordinada, supuesto en el cual se activa la protección de todo el ordenamiento laboral. Esa es la tarea más fina y más compleja en muchos casos, mientras avanzan las tecnologías de la información, mientras el derecho empresarial o societario crea nuevas figuras de colaboración empresarial que ahora pueden ser remotas, etcétera, etcétera, se sigue complicando la determinación de cuándo un trabajador es autónomo y cuándo es subordinado. Porque, por ejemplo, las distancias físicas, que era una característica típica para decir, no, ese señor es trabajador porque está bajo la mirada, está al ojo del empleador, que lo tiene a la vista. Hoy que hablamos de teletrabajo,
Quiere decir que yo en este momento puedo ser un teletrabajador de una empresa aquí desde mi máquina, desde mi computadora, desde mi servidor. Y ahí hay una discusión. Esos servicios que estoy prestando por vía remota, conectado a través de la tecnología de la información, ¿califican como trabajo subordinado? Alguien podría decir, no, ¿cómo haces subordinado si estás acá? Es más, puedes ir bajar a tu cocina y no sé, servirte una bebida. Bueno, en una empresa dirán también, pero en una empresa te pueden estar mirando el empleador. Y aquí no. Alguien podría decir, no, no está siendo objeto de supervisión inmediata, por tanto, tú eres un autónomo, tú no eres un trabajador. Bueno, si quieren hoy, también vamos a discutir cuándo un teletrabajador es autónomo y cuándo no. Pero ya les digo, no resulta pacífico determinar cuándo una persona califique trabajador, cuándo una persona, cuando brinda sus servicios, lo hace en régimen de autonomía, de libertad, caso en el cual no calificaría como trabajador, o cuando lo hace bajo una relación de subordinación, caso en el cual calificaría como trabajador y quedaría comprendido en el ámbito de protección del derecho del trabajo. ¿Qué características podemos identificar en el trabajador? Es la persona que presta el servicio y que necesariamente tiene que ser una persona natural. Eh, una empresa no puede ser un trabajador, evidentemente. Eh, alguien dirá que pronto los robots van a ser trabajadores. Eh, necesariamente es una persona natural. Y allí se va a distinguir cuando veamos del locador de servicios. Mientras que una empresa puede contratar a través de un contrato de locación de servicios, sea a una persona natural o sea a otra empresa, en la relación de trabajo, necesariamente quien brinde este servicio es una persona natural. Somos nosotros las personas naturales. Ahora, este servicio que presta el trabajador es de carácter personal y no es delegable. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir a mi empleador, mañana no puedo ir y voy a mandar a mi hermano, a mi hijo o a mi esposa. Es indelegable, es intuito persona, decimos en derecho, es personalísimo, ¿correcto? No es delegable. Es decir, un trabajador no puede designar a un reemplazo cuando no puede cumplir con su prestación. Eh, y tampoco el trabajador puede valerse de auxiliares, no es la regla. Si se vale de auxiliares, ya podríamos estar en el supuesto de que este trabajador es simultáneamente empleador de otros. Y eso, por ejemplo, eh, lo estaba viendo cuando me consultaban en algunos salones de belleza o spa, donde es bien común que personas que están laborando ahí tengan a su vez sus ayudantes, especialmente los estilistas que son ya de un nivel alto, ¿no? Entonces estas personas laboran en un spa, en un centro de belleza, en un centro de estética, y ellos tienen sus propios o sus propias asistentas o asistentes. Entonces, claro, va un inspector y le dice, señor, le dice al estilista, ¿usted trabaja en este spa? No, yo tengo un contrato de asociación con el spa, vamos a medias. Muy bien, o sea, usted no es trabajador del spa, no, muy bien, pero esas dos personas que están trabajando para usted, que yo veo que están apoyándolo a usted, estas personas, ¿son trabajadores del spa? No, tampoco. Bueno, entonces son trabajadores suyos.
Esa sería la consecuencia. Entender que esos asistentes, ya que el señor considera que brinda sus servicios de manera autónoma, pues esos asistentes que están trabajando para él serían entonces trabajadores de él. Por sus características podríamos hablar que hay trabajadores ordinarios de confianza y de dirección, ¿no? El trabajador ordinario es el trabajador común, el que no ostenta algún cargo directriz o alguna peculiaridad en su vínculo con el empleador. Trabajador de confianza, por el contrario, es aquel que tiene una relación más directa con el empleador y con el personal de dirección. Puede acceder a una información importante, reservada. ¿Y quién es un trabajador de dirección? El que ejerce la representación general del empleador. Pongamos ejemplos. Un asesor del gerente evidentemente califica como un trabajador de confianza, porque para brindar su asesoría, seguramente que accede a información valiosa, justamente para poder asesorar al empleador o a los gerentes, al personal de dirección de esa empresa, en labores, en aspectos puntuales e importantes. Es un trabajador de confianza, un asesor. Ese asesor no tiene más personal que él dirija, sino él asesora. Sin embargo, un trabajador de dirección, un gerente tiene personal bajo su mando. Un gerente representa, da la cara por la empresa, ¿correcto? De acuerdo a las competencias establecidas en el estatuto, ¿no? El gerente general suele tener todas las competencias y los gerentes tienen parcializada su competencia, ¿no? El gerente de personal, el gerente de administración y finanzas, etcétera, etcétera. Ejercen la representatividad del empleador, correcto. Pero además, dice la norma, que el hecho de ostentar la condición de ser trabajadores de dirección, de suyo, por ese solo hecho, también califican como trabajadores de confianza. En resumen, un trabajador de dirección es siempre de confianza, pero un trabajador de confianza, como el asesor que pusimos de ejemplo, no necesariamente es un trabajador de dirección porque no está ejerciendo su representación o no tiene personal a su cargo. Bueno, ¿y cuáles son estos elementos del contrato de trabajo? Aunque ya hemos ido vislumbrando cuáles serían. Los elementos esenciales del contrato de trabajo, los tres elementos, las tres patas que de verificarse en el curso de una demanda, en el curso de una inspección de trabajo, configuran la existencia de una relación laboral y por tanto la existencia de trabajadores con esa calidad, son la prestación personal del servicio, personalísima diría yo, la remuneración, es decir, la contraprestación que él recibe a cambio de su puesta a disposición de sus servicios en favor del empleador, pero el elemento fundamental es la dependencia o subordinación. Y pueden ser otros elementos accesorios, es decir, que por existir o por no existir no determinan si hay o no vínculo laboral. Podría haberlo en uno u otro caso, pero que sirven al juez o al inspector para ir armando, para ir filtrando sus convicciones para llevar a la conclusión de si hay vínculo laboral o si no hay vínculo laboral. ¿Cuáles serían estos otros conceptos complementarios o accesorios? La exclusividad. Claro, ustedes me dirán, no, Juan Pérez puede trabajar en las mañanas en una empresa, en las tardes en otra, si es posible, como van los tiempos, en las noches o en los fines de semana para otra empresa. Eso es verdad. Por tanto, un empleador que es demandado, por un trabajador que quiere que se le reconozca como trabajador,
no puede decirle al juez que por el hecho de que sabe que Juan Pérez también trabaja para otro, esa sola razón, es decir, que no es una persona que le brinda servicios exclusivamente a él, ese solo argumento no es suficiente para decir que no es trabajador de él, por el hecho de que tiene más de un empleador. No. El pluriempleo es un fenómeno muy de nuestros tiempos. ¿En qué consiste? En que las personas hacen lo posible, muchas de ellas, sobre todo los jóvenes, hacen lo posible por tener más de un empleo con la finalidad de tener más de un ingreso. Por tanto, la exclusividad no es un rasgo esencial o fundamental para determinar si hay o no vínculo laboral. Ayuda, sí, ayuda. Antes más que hoy, es decir, en los viejos tiempos más que ahora. En los viejos tiempos generalmente se trabajaba solo para una persona y por tanto, si tú decías que trabajabas para dos, era posible que descarten la posibilidad de que tú seas trabajador porque laborabas para dos empleadores. Hoy la exclusividad se ha relativizado. La profesionalidad también. ¿A qué me refiero? A que antes se decía, no, esta persona no puede ser mi trabajador porque no tiene una capacitación suficiente como para desempeñar esa función. Sin embargo, si tú ves, es decir, si un inspector o un juez advierte que hay una prestación efectiva de servicios subordinados en favor de un tercero llamado empleador, el hecho de la profesionalidad o no con que se brinden esos servicios pasa a ser un tema accesorio para el inspector o el juzgador. No es un elemento esencial. Y tampoco es un elemento esencial el hecho de que los servicios se presten en un ámbito que no sea proporcionado o señalado por el empleador. Antes era un rasgo importante, casi determinante, decir, no, ¿cómo va a ser mi trabajador, señor inspector o señor juez, si mis oficinas no quedan en esa dirección a donde usted ha visto que está esta persona prestando sus servicios? Hoy, con el fenómeno de la tercerización, hoy es posible, bastante posible, que la vida efectivamente, la vida laboral efectiva de un trabajador transcurra no en las instalaciones propias de un empleador, sino en las instalaciones del cliente de este empleador. Ahora, ya les he venido adelantando que el elemento tipificante definitivo para determinar cuándo estamos ante un trabajador o no es la existencia de la subordinación, del vínculo de subordinación. Pero precisamente ese vínculo de subordinación muchas veces es difícil de apreciar. Veamos cuáles pueden ser los rasgos o indicios que nos lleven a la conclusión de que estamos frente a una relación laboral. ¿Cuáles pueden ser estos rasgos o indicios de laboralidad? Que son importantes y que los inspectores y los jueces de trabajo los tienen en cuenta. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿basta que se detecte que existe uno de esos? ¿Cuántos tienen que ser? ¿2, 3, 4, 5, 6? Pues bien, déjenme responderle. Tanto el inspector como el juez, cuando evalúan estos indicios, no se trata de cuántos sean, se trata de cuáles de ellos, o mejor dicho, la apreciación en conjunto de todos estos indicios que hace un juez o un inspector, su apreciación concatenada, conjunta, de cómo funcionan todos estos indicios, son los que deben llevar al inspector o al juzgador a la conclusión de si está frente a una relación de carácter laboral o no. Repito, es el conjunto de indicios y sobre todo la lógica y articulación que tienen estos indicios, tarea que queda
en manos del juez y el trabajador también va a dar su manito para llegar a persuadir al juez de que el conjunto de estos indicios que él puede aportar, porque a veces no puede aportar una prueba directa a un empleador, un trabajador, pero sí puede aportar algunos indicios que uno a uno, considerados cada uno por sí mismo, no puedan ser concluyentes. Pero si se aporta un conjunto de indicios que vamos a ver enseguida, apreciados todos estos en su conjunto, pueden persuadir y pueden llevarlo al juez o al inspector a la convicción de que en efecto aquí estamos frente a una relación de carácter laboral. ¿Cuáles son esos indicios? Con el control sobre la prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta. Que el inspector o el juez aprecien que hay un control, hay un seguimiento, hay un monitoreo de las actividades del prestador del servicio. Eso, por lo general, en la gran mayoría de casos, es propio y exclusivo de una relación de carácter laboral. Puede ser, ¿por qué no?, que también en una prestación de servicios a cargo de un profesional autónomo, también haya que coordinar entre quien recibe el servicio del profesional autónomo y quien lo brinda. Pero como su nombre lo dice, puede haber, establecerse labores de coordinación, pero no un labor de seguimiento de tal naturaleza que se asemeja más a ese poder de control o de dirección del que goza un empleador, justamente por tener esa condición de empleador y ejercer el poder de fiscalización o de control o monitoreo, que es más típico de una relación laboral que de una relación de prestación de servicios. Entonces, un indicio es advertir en el curso de una inspección o de un juicio que el supuesto empleador, quien está negando esa condición porque está siendo demandado, ejerce un control sobre los servicios que recibe. Y peor, mientras más específico, cercano, prolijo sea ese control, ese indicio adquiere mayor peso todavía para el juez y para el inspector. Otro indicio es advertir si la persona que demanda su condición de trabajador y sus funciones están insertas, forman parte de la estructura organizacional de la sociedad, de la empresa, del empleador. A veces ha ocurrido que en una inspección o en una demanda judicial, el trabajador ha podido aportar como prueba que su nombre o el cargo o la función que él desempeña está en la estructura organizacional de la empresa, ¿no? Me estoy hablando del organigrama. El organigrama dice gerencia tal, área tal, área tal. Incluso a veces ponen hasta los nombres. Y de repente ahí está el nombre de la persona quien curiosamente pertenece a esa estructura de la organización del empleador y sin embargo el empleador no le reconoce el carácter de trabajador. Ese es otro indicio que contribuye a establecer que estamos frente a una relación de carácter laboral. La ejecución de la prestación dentro de un horario determinado, otro indicio. Mejor aún, si este horario dentro del cual el prestador del servicio brinda sus servicios es el horario que corresponde a los trabajadores que sí reconocidos en planillas por el empleador, con mayor razón, si así se da, ese indicio también adquiere un peso relevante. Es curioso que el locador de servicios también va todos los días al mismo horario en el que ingresan y se registran su asistencia a los trabajadores de esa empresa. Bueno, sigamos viendo más indicios, pero ya la existencia de este pone sobre aviso sea al inspector o sea al juez. Que la prestación sea de cierta duración y continuidad. El hecho de que una persona venga prestando servicios y emitiendo recibos de honorarios profesionales hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, yo no digo de que no existan
verdaderos servicios autónomos a cargo de profesionales que califiquen, por tanto, como locación de servicios y que el cliente pueda durarle 1, 2, 3 años. Yo no niego eso. Lo que estoy diciendo es que sí es una alerta para el inspector o el juez ver de partida que hay un grupo de trabajadores o un grupo de personas que en el registro, en el T-registro, no están en el área que corresponde a los trabajadores, sino está en el área que corresponde a los locadores o prestadores de servicios. Pues el inspector, seguramente, antes de ir a efectuar su tarea inspectiva a la empresa, va a chequear en la planilla electrónica quiénes son y cuántos son estas personas que recurrentemente y desde hace ya un tiempo vienen siendo registradas, pero no como trabajadores en el T-registro, sino como prestadores o locadores de servicios. O sea, la continuidad por un tiempo más o menos largo abona como un indicio de que probablemente estemos ante un vínculo de carácter laboral. Que quien reciba el servicio, pues todavía no quiero llamarlo empleador, porque justamente eso es lo que estamos diciendo que estaría en duda en este momento. Que el empleador, que el empleador le provea de herramientas y materiales a la persona que se reclama trabajador, es otro indicio en favor de concluir que estamos frente a un vínculo laboral. ¿Por qué? Porque lo normal, lo natural, lo lógico es que si se trata de un trabajador autónomo, sea este también, así como es autónomo para brindar sus servicios, quiero decir, autónomo en el sentido de que no recibe órdenes, no es monitoreado, también lo lógico sería que si él va a prestar su servicio, lo haga con sus propios bienes. El hecho de que él preste los servicios con las herramientas y materiales que le presta quien recibe sus servicios es otro indicio de que probablemente nos estamos encontrando no ante una relación autónoma, sino ante una relación subordinada, es decir, ante una relación de carácter laboral. Pagos periódicos como contraprestación por los servicios. En la empresa se paga quincenalmente. Qué curioso. A este locador de servicios también se le paga quincenalmente. Ahí hay un indicio. Por eso, estamos diciendo que son rasgos o indicios. Uno solo no basta, pero la presencia de todos ellos puede llevar a la convicción al inspector o al juez de que estamos frente a una relación de carácter laboral. El reconocimiento de derechos laborales tales como vacaciones, gratificaciones y descuentos. A ver, muchas veces un inspector o un juez advierte que, que se da una curiosidad. A Juan Pérez o a Juana Pérez se le paga todos los meses con recibos de honorarios profesionales, aparentemente como si fuera un locador o prestador de servicios y no un trabajador, un recibo de honorarios profesionales. Pero qué curioso que cuando el inspector o el juez examinan los meses de julio y diciembre, a ese locador, si se le pagaba 1.000 soles mensuales, en el mes de julio, en el de diciembre, se le pagan 2.000 soles mensuales, 2.000 soles por ese mes. ¿Acaso no se está asemejando a las gratificaciones de julio y de diciembre que precisamente reconoce la ley para los trabajadores, que consiste en el pago de una remuneración adicional? Pareciera, ¿no? Eso es, por tanto, otro indicio en favor de la laboralidad de la prestación de los servicios. Otro indicio, va el inspector o hay documentos que acreditan que el supuesto locador de servicios, el supuesto autónomo, actúa como representante del empleador frente a terceros. Bueno, ustedes pueden decir, claro,
Doctor Cavalier, de repente lo llamamos a usted para que se apersone y atienda una inspección o para que atienda un trámite concreto en la empresa, sí, es verdad, y eso no hace que yo sea su trabajador. Eso es verdad, pero ¿qué pasa si no solamente atiendo a terceros que vienen a la empresa de la cual yo no soy su trabajador, sino supuestamente solo un locador de servicios? Pero me identifico, tengo tarjetas de representación de la empresa. Ese tema ya va configurando mayores indicios de que estamos frente a una relación de carácter laboral. Ven, estamos volviendo sobre este tema que me parece central, y ya lo había anticipado, la subordinación. ¿Por qué? Porque se acuerdan de los tres elementos esenciales: prestación personal de servicios, contraprestación llamada remuneración y la subordinación, ¿sí? Pues bien, en una locación de servicios, que es algo de lo que estamos hablando desde hace unos momentos, también hay una prestación de servicios, claro. El locador, quien brinda los servicios, lo hace autónomamente, pero brinda servicios. El receptor de esos servicios, ¿quién es? El comitente se llama en la figura de la locación de servicios. Es el que recibe esa prestación. ¿Y a cambio de qué? A cambio de un pago. En el caso de la locación de servicios se denominan honorarios profesionales, honorarios. En el caso del vínculo laboral se llama remuneración. O sea, hasta ahí se parecen ambas figuras. En ambas, en la locación y en el contrato de trabajo, en ambas hay una prestación de servicios y en ambas hay una contraprestación a cargo de quien recibe esos servicios. La diferencia, ya lo hemos venido diciendo, es que en una hay subordinación y en otra no. ¿En cuál hay subordinación? En el contrato de carácter laboral. ¿En cuál no la hay? En una relación de carácter civil, comercial y no laboral. Ahora, ¿cómo determinamos qué es subordinación? Ese es el trabajo que vamos a examinar luego. Esa es la tarea. ¿Qué significa, en resumen, una subordinación? Es estar bajo las órdenes del empleador. En aquellas prestaciones de servicio, ahí donde se advierta la existencia de subordinación, fijo que estamos frente a una relación de carácter laboral. Nuestra legislación, nuestras normas han intentado definir qué debe entenderse por subordinación. El artículo 9 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para quienes quieran tomar nota más detallada, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su texto único ordenado han sido aprobados por el Decreto Supremo 003-97-TR de trabajo. Allí en el artículo 9 de este texto único ordenado se define qué cosa es la subordinación. Y a ver, veamos, y a partir de esa definición vamos a ir encontrando los elementos que caracterizan al poder de dirección del empleador. Dice el artículo 9, por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades. Entonces, ¿qué estamos encontrando en esta definición? Que la subordinación a la cual se somete el trabajador en su vínculo laboral le facilita, le faculta al empleador a gozar de varias facultades, de varios poderes. ¿Cuáles, por ejemplo? Normar reglamentariamente las labores. Es decir, organizar, elaborar el reglamento interno. ¿Cómo vamos a funcionar aquí al interior de las instalaciones de las cuales yo soy el titular? Yo soy el empleador o soy el representante del titular. ¿Correcto? Bien. ¿Qué otra facultad nace de este poder de subordinación? No solo que lo organizo, sino comienzo ya a dictar las órdenes para que se ejecuten las labores.
mira, tú debes desempeñar tu trabajo de tal o cual manera, comienzo a dirigir, ¿no? A dictar las órdenes necesarias para ejecutar estos trabajos. ¿Qué puedo hacer también? Eso no está, esa facultad se discute que no está expresamente contemplada ahí donde ustedes están viendo en la diapositiva que se refiere al artículo 9, pero se desprende que si un empleador puede sancionar, y eso sí aparece expresamente, si puede dictar órdenes y puede sancionar, es evidente que también puede fiscalizar si las órdenes que dicta se cumplen o no. Y precisamente por eso tiene también lógica de que exista, y eso sí se reconoce expresamente, el poder de sanción, es decir, el poder disciplinario. Por tanto, el hecho de que no esté expresamente mencionado el poder de fiscalización, de monitoreo, de seguimiento, de control, no implica que no se considere dentro de las facultades del empleador la facultad de fiscalización o control. Pero esta definición legal también nos dice en el segundo párrafo que un empleador puede introducir variaciones porque la propia vida empresarial y laboral es cambiante. Entonces, de repente, él dio unas órdenes conforme a las cuales los trabajadores laboraban, pero corresponde ahora dictar otras órdenes, cambiar a un trabajador de una posición a otra, con la finalidad de atender las necesidades del trabajo. Entonces, esas variaciones también encuadran dentro del poder de dirección del empleador y las puede ejecutar válidamente. Sin embargo, vamos adelantando, este poder de dirección y este poder de variación al que nos estamos refiriendo ahora específicamente, tiene ciertos límites porque si no podrían ejercerse de manera arbitraria y todo lo arbitrario, ustedes lo saben, es algo indeseado para el ordenamiento jurídico. El ejercicio arbitrario del poder, sea en el ámbito público o sea en el ámbito privado, este poder de dirección que nace como consecuencia de la subordinación, no puede ejercerse de manera arbitraria y sin límites. Está sujeto a límites. No puede lastimar la dignidad de un trabajador, no puede hacerlo. No puede transgredir derechos inespecíficos laborales. ¿A qué me refiero? Un trabajador cuando labora al interior de una empresa no solamente goza del derecho a tener CTS, vacaciones, seguridad y salud en el trabajo, también goza del derecho a expresarse, libertad de expresión, a reunirse, libertad de reunión, etcétera, etcétera. Es decir, sus derechos fundamentales no se pierden por el hecho de ser trabajador. Como bien se dice, no es que cuando Juan Pérez ingresa a un centro de trabajo y deja su ropa con la que viene de su casa y se pone el overol o el mameluco, eso no implica que cuando deja su ropa con la que viene de casa, deja también sus derechos como cualquier persona y solamente va a gozar, una vez que se pone el overol, de los derechos laborales. No, el trabajador no deja de ser una persona y como persona también tiene derechos, no necesaria o específicamente de carácter laboral. El empleador debe respetar esos derechos, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de pensamiento. Esos derechos también se pueden y se deben ejercer libremente al interior de un centro de trabajo. Aquí tienen en la diapositiva lo que ya veníamos adelantando. El uso indebido es muy común. Yo diría la principal distorsión o forma que creen algunos empleadores de sacarle la vuelta a la situación o al reconocimiento de un vínculo de carácter laboral, es haciendo un uso frecuente y desproporcionado de la figura de la locación de servicios. Entonces, pero veamos qué es una locación de servicios. El artículo 1764 del Código Civil lo define. Y fíjense la definición, el detalle, que está subrayado y ustedes lo pueden ver. Por la locación de servicios, el locador se obliga, sí, hay una obligación,
sin estar subordinado al comitente a prestarle sus servicios por cierto tiempo para un trabajo determinado a cambio de una retribución. ¿Hay un servicio? Sí, al igual como lo hay en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo también el trabajador presta sus servicios. En la locación también lo hay, lo estamos viendo, en la definición del que hace el Código Civil. Pero ahí nomás, enseguida, la definición de locación de servicios que formula el Código Civil, ahí nomás ya estamos viendo que es precisa en enfatizar, sin estar subordinado al comitente. ¿Por qué enfatiza ese hecho? Porque ese es el factor de diferenciación entonces con lo que es un contrato de trabajo. En la locación de servicios existe autonomía, en el contrato de trabajo existe subordinación. Por tanto, de acuerdo al